El caso típico es un varón de unos 60 años que acude a la consulta del médico de familia porque tiene una molestia abdominal desde hace unos meses. Lo que ha ocurrido es que esta molestia se ha ido centrando en la zona del estómago y ha tomado antiácidos que tenía en casa o que le han dejado en su familia, pero no le hace mucho efecto. Y además no se relaciona este dolor con la alimentación, es decir, le molesta igual, coma, no coma, no ha notado ninguna influencia en este sentido. Ha ido al servicio de urgencias los días previos porque notaba que se le iba centrando más el dolor en la parte superior del abdomen, es decir, en la zona del estómago. No le encuentran nada en concreto, pero le recomiendan que vaya al médico de cabecera al día siguiente o a los 2 días para que valore la situación y haga estudios en más profundidad. Entonces va al médico de cabecera, le pregunta y la persona pues solo toma alguna medicación para la hipertensión, quizá un poquito de sobrepeso, no tiene tampoco antecedentes familiares ni antecedentes personales significativos y sí que dice que ha tomado los antiácidos, explica un poco las características de la molestia y que se ha ido centrando cada vez más en el estómago, y también le comenta que había aprobado últimamente omeprazol que le han dejado, pero que tampoco ha notado ninguna diferencia respecto al dolor en el estómago, incluso ha ido empeorando. El médico considera que por la edad que tiene el paciente y por las características, pues habrá que pedirle una endoscopia, una gastroscopia, es decir, que introducen un tubo por la nariz hasta el estómago para ver cómo está el esófago y el estómago, para ver si se encuentra algún tipo de lesión. Y lo que hace también es pedirle una analítica. Mientras están esperando la gastroscopia, resulta que en la analítica aparece una ligera anemia. Cuando aparece una anemia, que es una anemia en este caso ferropénica, es decir, por falta de hierro, porque también el hierro estaba bajo, normalmente en el caso de un hombre lo que se sospecha es que podría ser algún problema de tipo digestivo. En mujeres suele estar relacionado con la menstruación, sobre todo en mujeres con edad fértil, pero en hombres el problema suele ser un problema digestivo, de sangrado, que no se sabe exactamente de dónde proviene, pero lo que se sospecha siempre en primer lugar es que sea un problema en el colon, que pueden ser hemorroides, pero puede ser también un cáncer de colon. Pero en este caso, como la molestia se centra en la zona del estómago, se espera la gastroscopia y al hacer la gastroscopia se diagnostica que tiene un cáncer gástrico y que seguramente la anemia esta puede ser que haya una pequeña lesión y esté sangrando en la zona del estómago, lleve algunos meses así y esto haya provocado una pequeña anemia. O sea que esto sería la visión general. Después se suele pedir también, en este caso se podría hacer una colonoscopia, es decir, introducir un tubo por la parte final del aparato digestivo para ver cómo está el colon, el intestino grueso, la parte final, por si acaso que no haya algún tipo de lesión adicional que también esté sangrando. Pero en este caso es normal, se centra solo el problema en el estómago. O sea que esta sería una forma de presentación típica. En este vídeo hablaré de los síntomas, de la forma que tiene de diagnóstico, de las metástasis y de las preguntas más frecuentes sobre este tema. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de estómago, del cáncer gástrico? El tema aquí es que desgraciadamente muchas veces inicialmente no da ningún síntoma y la persona no sabe lo que le está pasando, o cuando da síntomas son síntomas inespecíficos que se pueden atribuir a una infección intestinal, podría ser debido a un reflujo gastroesofágico, pueden ser debidos a úlceras gástricas del estómago, incluso podrían ser síntomas de ansiedad. Los síntomas típicos iniciales que se pueden presentar son los del caso que hemos comentado, es decir, que la persona empiece con un dolor abdominal difuso, más o menos intenso, progresivo y que poco a poco se vaya centrando en el estómago. Y lo típico es que dure todo el día y que no se modifique tomando antiácidos o fármacos como el omeprazol, el lansoprazol o fármacos de este tipo, pero tampoco con los alimentos, es decir, coma o no coma, la molestia es la misma, ni empeora ni mejora. Esto suele ser lo típico y después se acaba diagnosticando el tema porque se sospecha por la edad del paciente o quizá porque tenga antecedentes familiares. Esto por una parte. Después también puede depender de la localización del cáncer dentro del estómago. Si está en la parte superior del estómago, en la zona del cardias, es posible que dé una sensación de disfagia, que esto quiere decir dificultad para tragar,
que la persona le cueste tragar, que necesite beber agua y cada vez tenga más dificultades. Esto puede ser por otras causas, pero el cáncer de estómago podría ser que fuera la causa. También puede tener reflujo gastroesofágico porque se afecta el esfínter que controla la entrada de alimentos desde el esófago al estómago. Entonces puede haber un reflujo, un paso de ácido del estómago hacia el esófago, y entonces la persona diga que tiene una sensación de ardor por toda esta zona del pecho, de la zona del estómago, como acidez, puede notar mal sabor de boca, que saliva más de lo normal, puede notar mal aliento, los síntomas típicos del reflujo que ya hemos explicado en otras ocasiones. Después puede ser que le afecte de una forma más inferior en el estómago, que la localización sea en la zona del píloro, es decir, la parte más baja del estómago, y esto dé lugar a que se hinche el estómago antes de lo normal, que dé una sensación de saciedad precoz, o que la persona empiece a tener náuseas, incluso que pueda tener vómitos. También lo que hemos comentado del dolor difuso, y puede haber también alguna pequeña hemorragia porque se lesiona la pared del estómago, y esto dará lugar a anemia, normalmente en fases más avanzadas, con los síntomas típicos de cansancio, de fatiga, a veces de taquicardia, de sensación de debilidad, que son típicos de la anemia por falta de hierro. Y después también puede dar lugar a pérdida de peso, es decir, que la persona empieza a perder peso por los motivos anteriores, porque tiene náuseas, vómitos, por la sensación esta de saciedad precoz, porque le duele al comer, pero ya digo que esto serán fases más avanzadas. A veces puede ser por el mismo tumor, que secreta unas sustancias que dan lugar a anorexia, es decir, a la pérdida de apetito, de forma que va perdiendo peso progresivamente hasta que puede dar lugar a lo que se llama caquexia, que sería una delgadez extrema. Pero esto ya estamos hablando en casos más avanzados. En el caso de que haya una hemorragia digestiva que dé lugar a esta anemia, si es una hemorragia intensa, puede dar lugar a vómitos con sangre, que es lo que llamamos hematemesis, o puede ir a través de todo el aparato digestivo y aparecer por las heces, pero en este caso, como se ha digerido la sangre, aparecerán heces negras como el alquitrán, y a esto se llama melenas, que hay que distinguirlo de la rectorragia, en la que hay sangre roja, que esto ya sería más de un problema de la parte final del aparato digestivo. O sea que estos serían los síntomas generales de fases iniciales, que puede ser que no haya ningún síntoma, hasta ya fases un poco más avanzadas o incluso más avanzadas. ¿Cuáles son los síntomas de que se ha extendido este cáncer de estómago? Pues esto puede pasar porque pasa a través de las vías linfáticas hacia los ganglios linfáticos y se va extendiendo. Puede ser porque pase a la cavidad abdominal, porque rompe el peritoneo, que es una membrana que envuelve los intestinos, o puede ser que a través de la sangre hagan metástasis, es decir, que estas células que se han vuelto locas y han empezado a reproducirse de manera exagerada porque se ha alterado su material genético, su ADN, pues salten a través de la sangre y vayan a otra zona del cuerpo, a otro órgano, se aniden en algún lugar y empiecen a reproducirse ahí. ¿Qué síntomas puede dar esto? Pues en el caso de que pase a la cavidad abdominal, se afecta al peritoneo, una carcinomatosis peritoneal, pues dará dolor abdominal cada vez más intenso, incluso una peritonitis, dependerá de las circunstancias. En el caso de que afecte al intestino, podría causar que haya protuberancias y llegue a causar una obstrucción intestinal o una suboclusión intestinal. En el caso de que afecte a la zona que rodea al hígado, pues puede dar lugar a un dolor más intenso a nivel de lo que es la parte superior derecha del abdomen, en donde está localizado el hígado. Incluso si va afectando los ganglios linfáticos que están alrededor del estómago, pues que aumente los síntomas estos que hemos comentado de saciedad precoz, de náuseas, de vómitos, incluso el dolor abdominal. O sea que son síntomas que los podemos deducir de forma lógica. Si pasa a otros órganos porque ha habido metástasis, es decir, que se han ido estas células malignas, han emigrado a través de la sangre, pues dependerá de la localización o del órgano en el que se hayan localizado y se hayan asentado, que suele ser el pulmón, el cerebro o puede ser el hígado. En el caso de que sea el hígado, si se rompen las células del hígado, los hepatocitos, pues aumentarán unas enzimas que sean en su interior, que se llaman transaminasas, el AST o ALT,
y estos aumentarán y se detectará. También si afecta las vías biliares, pues puede dar lugar a un aumento de la bilirrubina, lo que se llama bilirrubina indirecta, y esto dará lugar a una pigmentación amarilla en la piel que empieza por la zona de la conjuntiva de los ojos, que se vuelve amarilla y puede afectar a toda la piel, y esto se llama ictericia y puede dar lugar también a colia, coluria, es decir, que heces blancas o orina oscura, dependerá de la intensidad de esta obstrucción. Si afecta, por ejemplo, al pulmón, a veces puede dar lugar a dificultad respiratoria, es una afectación intensa. A veces en la radiografía se ve una imagen que se llama ensuelta de globos, porque puede afectar de forma difusa por varias partes del pulmón, y tiene una imagen en la radiografía que se parece a como si fuera una suelta de globos, literalmente. Otras veces puede afectar a la zona de bronquios, dar una tos cada vez más insistente y muy molesta y muy persistente, y puede dar lugar a rotura de algún vaso sanguíneo, y también podría dar lugar a tos con sangre, una hemoptisis que será más o menos grave según la intensidad de la hemorragia. Si afecta al cerebro, por ejemplo, metástasis cerebrales, pues puede dar lugar síntomas según la localización, según lo grande que sea la lesión. Puede dar lugar a síntomas como pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, pérdida de visión en un ojo, puede dar lugar a convulsiones. Todo dependerá de la localización y de la intensidad de la lesión. O sea que estos son síntomas que se pueden aparecer y que desgraciadamente quieren decir que esto ha avanzado bastante. Por supuesto, la pérdida de peso puede ser muy intensa. ¿Cuáles son las causas del cáncer gástrico, del cáncer de estómago? No se sabe exactamente cuáles son las causas, pero sí que hay unos factores de riesgo. Por ejemplo, el tener más de 60 años, a partir de los 50, pero sobre todo a partir de los 60 años o más, tienes más riesgo, sobre todo si eres hombre, que tiene un poquito más de riesgo que las mujeres. También si tienes antecedentes familiares, sobre todo si son de primer grado, de cáncer gástrico. Aquí habrá que ir con más cuidado. Las personas que tienen la infección por Helicobacter pylori, que suele ir con gastritis, o sea, inflamación del estómago, o pueden dar lugar a úlceras gástricas. En este caso puede aumentar también el riesgo. También si tienes tumores en otra parte del aparato digestivo, podría aumentar el riesgo y también hicieras un cáncer en el estómago. También si tienes pólipos en el estómago. Hay enfermedades genéticas, como por ejemplo el síndrome de Lynch o el síndrome de Li-Fraumeni, que van asociados a un aumento de incidencia de cáncer de estómago. Y también hay que ir con cuidado con las personas de origen asiático, concretamente de Japón y de Corea, porque se da una mayor incidencia de cáncer gástrico. Aparte de esto, hay factores que influyen que tienen que ver con el estilo de vida. Por ejemplo, el tabaquismo, que está asociado a un mayor riesgo de cáncer de pulmón, de vejiga y de otros tipos de cáncer, pero también de cáncer gástrico. También el consumo diario de alcohol está asociado a un mayor riesgo, sobre todo si combinas el alcohol con el tabaco. También el tener obesidad o sobrepeso puede aumentar un poco el riesgo, y la falta de ejercicio físico, el sedentarismo. También el comer exceso de productos ultraprocesados que llevan azúcares refinados, que llevan sal, que llevan grasas tipo trans. Esto también está asociado a un mayor riesgo. El exceso de consumo de carne también se relaciona, de carnes rojas, y también el consumo de alimentos que no están bien almacenados o que no estén bien cocinados también se ha relacionado con un mayor riesgo. O sea que todos estos son factores que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer de estómago? Aquí podemos hablar de prevención primaria y secundaria. La primaria es intentar que no aparezca en primer lugar este cáncer de estómago, el disminuir el riesgo. ¿Y esto cómo? Pues prestando atención a los factores de riesgo que hemos comentado, pero que se pueden controlar. Por ejemplo, el eliminar hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol, que esto te ayuda a prevenir no solo el cáncer de estómago, sino otros muchos cánceres y otros tipos de problemas. Después, el ejercicio físico de forma regular. Eso también se recomienda en general, y después cuidar la alimentación, que sea rica en verduras y en frutas, y que se disminuya el consumo de alimentos ultraprocesados, que esto es bueno para prevenir el cáncer de estómago y para la salud en general. O sea que estos serían factores claves. Después, en la prevención secundaria habría que tener en cuenta los factores que hemos dicho, que son de tipo familiar, genético, es decir, los antecedentes personales que tiene la persona, o si ha tenido un tumor previo, para hacer los estudios correspondientes para, en este caso, una prevención secundaria, es decir, una detección
precoz de este cáncer de estómago. Habría que prestar atención a los síntomas, pero a veces ya hemos dicho que inicialmente no da ningún tipo de síntomas y cuanto antes lo diagnostiques, mejor. Entonces, en este caso, pues se podrían hacer analíticas, pruebas de imagen, pero sobre todo sería la endoscopia. Aquí ya dependerá de la zona en la que vivas, del riesgo que haya a nivel de población, que ya determinarán si, según los antecedentes familiares o personales que tengas, si tienes que hacer una endoscopia o una gastroscopia o algún otro tipo de prueba según tus antecedentes y de forma periódica. O sea que aquí ya dependerá de un poco de las circunstancias y tus antecedentes. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de estómago? ¿Cómo se sabe si tienes cáncer de estómago? Pues aquí el médico, en función de lo que le digas y la exploración, pedirá pruebas complementarias. Lo que se suele hacer, lo que se hace es una endoscopia, que es lo que hemos explicado en la parte inicial del vídeo. Te meten un tubo a través del esófago hasta el estómago y así visualizan si hay algún tipo de lesión, sea un cáncer de estómago o cualquier otra lesión que pueda haber. Y además toman una biopsia para poder analizar después a través del microscopio, el anatomopatólogo, el tipo de lesión que es, incluso el tipo de cáncer que es, si se confirma que hay un cáncer. Aparte de esto, se pueden pedir otras pruebas de imagen complementarias para especificar más el diagnóstico, incluso para ver si hay una extensión de este cáncer de estómago. Por ejemplo, pueden pedir radiografías, también pueden pedir ecografías, pueden pedir escáneres, pueden pedir resonancias magnéticas, pueden pedir tomografías por emisión de positrones. Además, como es lógico, también se pedirá una analítica para detectar si hay una anemia, si hay una afectación del hígado o de otras estructuras, para ver si hay alguna alteración adicional. Esto es lógico. Y también se pueden pedir exploraciones de cirugía exploratoria por una laparoscopia, que es que introducen una sonda a través del abdomen y miran si ese cáncer de estómago se ha extendido hacia el intestino o hacia la superficie del hígado, a la superficie del estómago o a diferentes partes del abdomen. Son pruebas adicionales que se hacen. ¿Cuáles son los estadios del cáncer de estómago? Pues es una clasificación que se hace para ver el grado de afectación que tiene la persona y en función de esto determinar cuál es el mejor tratamiento que se le puede aplicar. Hay una clasificación que se llama TNM. T significa el tamaño del tumor, N hace referencia al grado de afectación de los ganglios linfáticos o si están afectados o no, y la M se refiere a si hay metástasis o no ya distantes al estómago, es decir, si esto ha emigrado a otras partes del organismo, al cerebro, al pulmón, al hígado o donde sea. En función de esto se hace un estadiaje que va de 0 a 4. El 4 es el estadio más avanzado y en el que ya hay metástasis, es decir, que este cáncer ha ido a zonas que están fuera del estómago. Y del 0 al 3 se refiere a la profundidad dentro del mismo estómago que afecta este cáncer y si hay una afectación de los ganglios linfáticos o no la hay. O sea que esta sería la visión general y en función de esto se pone el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de estómago? En primer lugar, la cirugía, es decir, extirpar el tumor. Que esto dependerá, el tipo de cirugía, del grado de afectación que tenga la persona, del tamaño del tumor, del estadiaje. Puede ser que solo quitando parte del tumor y parte del tejido sano sea suficiente si son estadios iniciales, o en casos de afectación más avanzada es posible que haga falta extirpar parte del estómago o extirpar todo el estómago, o en casos muy avanzados pues que solo se haga cirugía paliativa. También a veces hay tratamientos que se hacen por endoscopia, con láser, o se dejan stents en la parte que hay entre el estómago y el esófago, si se está en la localización, para que pueda pasar el alimento, o entre el estómago y el duodeno, también para que pueda pasar por ahí el alimento, dependiendo del grado de afectación. También se puede utilizar quimioterapia, es decir, medicamentos que eliminan las células cancerosas, y se puede hacer antes de la cirugía para que disminuya el tamaño del tumor y que sea más fácil la intervención. Y con la radioterapia también son rayos X que se enfocan específicamente para destruir las células tumorales y que se puede utilizar antes de la cirugía también para reducir el tumor y que sea más efectiva esta cirugía. También está la inmunoterapia, que serían tratamientos específicos para
estimular el sistema inmune, que lo que hacen es detectar, según el tipo de tumor, puntos de debilidad para incidir en esos puntos y conseguir eliminar el tumor. Entonces, esto todo dependerá del estadio del cáncer, de la localización y del tipo de cáncer. El cáncer más frecuente, con diferencia, que suele haber en el estómago es lo que se llama adenocarcinoma. Te dejo aquí otros vídeos sobre el cáncer que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.